Bueno, hace tiempo que habíamos oído hablar de este tema. O sea, a nosotros nos había llegado alguna información, un trascendido. Esas informaciones que son espeluznantes y son tentadoras, pero uno tiene que tener mucho cuidado en engancharse con una difusión, con un rumor, porque sería agigantar fantasmas que no son necesarios. Pero provenía de una fuente seria. Nosotros buscamos, o yo busqué personalmente corroborar eso, o sea, buscar una información que me orientara, que me diera un sustento para poder hacer un video y comentar ese tema que me pareció muy importante. Esto ocurría más o menos hace un mes y tanto, es decir, antes que se desatara la guerra. Antes que se desatara la guerra esta de Ucrania y Rusia. Y entonces, como estaba en el fulgor del arreglo del fondo con el gobierno y el Congreso, y se discutían negociaciones y todo, la idea que trascendía, y que era seria, por supuesto, daba paso, daba pasta o daba espacio para especular al infinito. Decía la idea, o decía el rumor, o decía el trascendido, o el chimento, va a decir, que el Círculo Rojo de Argentina, ya saben quiénes son, o sea, son los 10 o 15 o 20 financistas y capitalistas, empresarios, de las más grandes instituciones que manejan la economía y el poder en la Argentina. O sea, el Círculo Rojo es el círculo que uno nunca sabe quiénes son, pero más o menos los tiene uno calculado. Que el Círculo Rojo lo había apurado, lo había, en fin, enfrentado al presidente y le había dicho que se apurara con esto de resolver el problema del fondo. Según las ideas estas que nos llegó a nosotros, parece que la presión era muy fuerte. O sea que al gobierno lo intimaron a que cumpliera, que arreglara con el fondo, que firmara, que, en fin, que desapareciera eso. Pero no sé, no tenía realmente un contenido que pudiera preocuparnos en principio, porque, bueno, nosotros sabemos que con los medios de comunicación que tienen ellos y el poder de la penetración a través de lo que ellos representan, porque ellos prácticamente son los títeres o los personajes o los influyentes que operan en un determinado país localmente, pero defienden o responden a otros intereses que no son los intereses de la nación. Y esta gente, entre otros, porque esto es un grupo grande, son los que tienen depositados, digamos, fugados, o que no han pagado impuestos, o que han logrado, en fin, negociados espurios con los gobiernos que han estado y con los golpes militares, en fin, que esto se viene sucediendo desde hace mucho tiempo, son los que tienen fugados fuera del sistema financiero del país, de la Argentina, alrededor de 400.000 millones de dólares. 400.000 millones de dólares en paraísos fiscales. Y se suponía, o ellos temían, de que en un eventual default de la Argentina, esos capitales estarían expuestos a ser incautados. O sea, habían sentido cantar el gallo bien, o sea, no estaban equivocados. Pero no nos pareció a nosotros, que estamos atentos a todo, pero tampoco estamos desesperados para hablar de cosas que a lo mejor no tienen sentido. Hay cosas que a veces uno se ocupa y que pasan intrascendentes y son muy importantes, y no lo tocamos. Pero se desata esta guerra, se provoca en el mundo una situación
impensada, aparentemente. Hay un choque no un choque de civilizaciones, sino un choque de intereses. O sea, está en juego acá algo más grande de lo que se ve. O sea, la guerra, los misiles, la OTAN, Rusia, la Unión Europea, el gas que viene de Rusia, los combustibles, los cereales, chocan con los mercados internacionales que se manejan en Occidente. En fin, hay cosas muy, muy profundas que la mayoría de nosotros desconoce y que se confluyen para producir esto que se está produciendo ahora y que no encuentran solucionarlo porque nadie quiere ceder. Y entonces lo que nosotros podemos modestamente sacar en claro es que la percepción que tenían los del Círculo Rojo, que apuraron a Alberto Fernández, o sea que lo culminaron a que se apurara a negociar con el fondo, tenían razón. Porque ahora a todos los millonarios rusos, o sea, todo ese poder fugador, que es una raza que hay en el mundo, no solamente en la Argentina, hay en todos lados. México, fugadores de divisa, pues denunciados por el presidente oficialmente, y en todos los países, en los paraísos fiscales tienen fortunas enormes. O sea, es una cofradía entre policías y ladrones. Porque si vamos a hablar de la banca internacional, que es la madre putativa de todo este entuerto ilegal, mafioso, son los paraísos fiscales. Y los paraísos fiscales no son un agente foráneo, extraño, desconocido. Es la misma banca que opera públicamente con todos los recaudos de la legalidad aparente, y la mafia que se mueve en el mundo, donde mueve intereses de venta de armamentos, de venta traficantes, contrabandistas, corporaciones de todo orden non santas, narcotráfico, en fin. Se mueven miles de millones de dólares que no pueden moverse públicamente. Entonces, la mafia que está escudada en el silencio, en el misterio, con organizaciones secretas y cosas más misteriosas de lo que realmente deben ser, porque al final es una sarta, es una jauría de ladrones, de impresentables, que son los delincuentes de cuello blanco, los delincuentes de guantes de seda, los que realmente manejan el mundo, y manejan a los políticos, y manejan la política, y manejan los países, y las leyes, y los armamentos, y manejan todo. El petróleo, el agua, el gas, el litio, la gasolina, en fin, todo. Las comunicaciones, sobre todo, porque las comunicaciones le dan, por si hay alguna cosa que flaquea o se está poniendo en duda o en evidencia, salen los medios de comunicación a legalizarlos. O sea, tienen paleros, tienen comentadores, periodistas que salen a defensa de toda esta sarta de delincuentes. Entonces nosotros habíamos oído eso y lo tomamos como una cosa más de todo esta ensalada rusa de cosas incomprensibles para los pueblos, que son los que al fin y al cabo pagan todas estas consecuencias sin saber qué es lo que están pagando, como el caso ahora de todas las deudas externas que tienen todos nuestros países. Y nunca en la vida hubo tanta miseria, tanta pobreza, tanta marginación social, tanto odio entre nosotros mismos, entre nuestras sociedades, y tanta ignorancia, y bueno, marginación en todos los órdenes, intelectual, social, política, económica, financiera y todo. Entonces, esta noticia, que en aquella instancia veíamos que Alberto Fernández se veía presionado, o sea, se ha puesto en evidencia ahora. O sea, se ha roto la coalición gobernante, porque
pareciera que hay dentro del mismo gobierno gente que no quiere saber nada con esto, que podrán ser juzgados, criticados, lo que fuere, pero no se le ha podido comprobar el delito que se les ha fabricado. Y estoy hablando en la línea del peronismo y el kirchnerismo. Esa gente ha sido golpeada, llevada al paroxismo de la acusación, de la descalificación, en fin, han hecho lo que han querido, gobiernos impuestos y financiados por estas corporaciones que son las que manejan estos secretos mafiosos en el mundo. Entonces, aparentemente, como ahora está en evidencia ya que hay una ruptura dentro del gobierno porque hay un sector, o sea, hay un sector de poder que obedece a los restos que quedan del peronismo que no quiere, no quiere entrar en componenda, pagar una deuda o acordar a través de las instituciones y legalizar una deuda de 45 mil millones de dólares que recibió Macri, gente que no puede ser. Y entonces esta es la ruptura y la presión que el Círculo Rojo le había hecho a Alberto Fernández. Y ahora, tambor batiente y como han podido, se han abierto las aguas. Está la gente que comanda Alberto Fernández y todo el poder corporativo que saca leyes, que quiere sacar leyes y quiere legalizar todo y se acabe todo. Porque quién sabe qué estará en juego detrás del Círculo Rojo, cuál será el condicionamiento que le hayan impuesto si esto llega a ser verdad. O sea, es posible que sea verdad por la premura del gobierno, la parte de Alberto Fernández que no tiene nada que ver con el peronismo ni nada de eso, pero tiene una premura para aprobar todo y que quede todo ahí. Sí, hay juicios que, acorde con el ritmo que tienen los juicios en los tribunales argentinos, tardarán 70, 80 años. O sea, la mayoría de nosotros ya no estará en vida. Y cuando se diluciden o se acuerden o vayan a juicio, van a ser seguramente absorbidos, no van a ser culpables. Entonces, todo esto es cubrir, tapar, en fin, todo esto y dilatar que se haya perdido en el olvido y que queden impolutos los que realmente son los delincuentes. Entonces, esto no se había dicho porque parecía que no tenía sentido hablar de este tema. Pero ahora que vemos la premura de Fernández y su grupo, porque es un grupo que está detrás de Fernández, que él se ha querido, como dijéramos, se ha querido mimetizar con el peronismo para cargarle la culpa o los resultados de la culpa a todos. Y sabiamente o inteligentemente, Cristina y el grupo que ella representa del peronismo le han visto las manos en la jugada, o sea, no ha sido tan perfecta el manejo de los instrumentos que se le han visto las manos. Y se ha marcado, da la impresión que se ha marcado un par de aguas. Entonces, es decir, estamos en presencia de que la mafia, que fue la que llevó a la muerte a Perón, la misma mafia que le cobró a Perón el retorno, o sea, Perón retornó porque la mafia intervino, y como Perón no creía, y esto posiblemente muchos no lo sepan, como Perón no le creía lo que le estaban ofreciendo, le dijeron, bueno, estamos dispuestos a dar una prueba de que nosotros somos el verdadero poder. Y entonces dice, bueno, si ustedes son el verdadero poder, ¿dónde está el cadáver de Eva Perón? Y como por arte de magia, apareció enterrada en un cementerio italiano, secuestrada de la Argentina, de la CGT, donde estaba descansando los restos mortales. Bajo otro nombre se llevó y se enterró el cadáver en Italia. Entonces le prometen a Perón devolverle el cadáver como muestra de su poder.
cuando Perón le ponen en la puerta de su casa en Puerta de Hierro el cadáver de Evita, atraviesan toda Europa por un cadáver. ¿Te imaginas si tendrán poder? Y llegan a Madrid y le depositan en la residencia de Perón en la 17 de octubre el cadáver de Evita. Entonces dijeron, ahora nosotros podemos llevarle a usted el poder. Y dicen que acordaron, no se sabe, la PDU y todo eso, o sea, no se, sí, se sabe, pero no se sabe, que Perón les iba a dar una recompensa por permitir. Pero ellos hicieron el trabajo, ellos sacaron a los militares, manejaron todo en una forma maestra, o sea, son los dueños del mundo. Son mafias que son, no se sabe, no podés designar o señalar una cabeza o algún poder específico. Manejan el mundo, manejan la economía, manejan las guerras, manejan los intereses, manejan las producciones, manejan los minerales, manejan el poder, manejan las máquinas que fabrican el dinero y recaudan de todas partes. Y todos los que hacen grandes fortunas los llevan a sus paraísos fiscales, que son también de ellos. Entonces, Perón vuelve al gobierno, no había forma de que vuelve con todos los honores y todo, y cuando llega al gobierno se presenta un personaje a cobrar. Ellos querían el 10% de todo la riqueza que producía la Argentina. Perón le dijo, yo no soy el dueño del país, yo soy un administrador, un gobernante, yo no le puedo dar el 10% de lo que tiene el país. Y ahí están como una gran traición a ellos, que Perón no les cumplió, que ellos lo trajeron al poder y no les cumplió. Entonces, como uno conoce un poco la historia de estas cosas, esto que le pasó con Alberto Fernández y el Círculo Rojo, que no sabemos quiénes son, ni sobre todo, aunque a lo mejor sabemos algunos qué son, no sabemos realmente quiénes son los jefes de los que nosotros creemos que son los que manejan todo esto, y que le dijeron, te va a pasar lo mismo que a Perón, o sea, tenés que cubrirnos, no sea que quieran ingresar a los paraísos fiscales y despojarnos de todo lo que nosotros hemos acumulado durante tantos 50, 60 años, que son 400.000 millones de dólares de Argentina. Entonces, hablar de estas cosas conlleva un compromiso y conlleva conocer algunas cosas previas que se pueden hablar y otras que no se pueden hablar porque no hay forma de presentarlas legalmente. O sea, están tan bien hechas que se estrella uno contra cualquier intento serio de querer averiguarlo. Y claro, no es fácil tocar un tema de esto y después ver que el Congreso aprueba leyes que legaliza un defalco, un latrocinio, y que hay un montón de senadores y diputados que votan y que discuten y que hablan de moralidad y de luchas y de ideales, de doctrina, de filosofía. Todo paja, todo mentira. O sea, al final terminan cumpliendo las directivas y dentro de una semana, 10 días, quedará legalizado el latrocinio, el defalco, el robo, la ratería del gobierno anterior de Macri, y 45.000 millones de dólares, y los que tienen 400.000 millones de dólares fugados del patrimonio nacional, y son los causales de la gran pobreza y miseria y marginación social, intelectual, cultural, de la salud, en fin, todo lo que van a quedar intactos, nadie los va a tocar, nadie va a tocar su fortuna, la pobreza se va a incrementar, las leyes
no van a ser flexibles, que van a siempre golpear al que roba un pan y van a meter a la cárcel al que roba una gallina y van a hacerle un homenaje públicamente a quien se deba miles de millones de dólares. Entonces, a veces corre riesgos quien denuncia estas cosas o quien conversa de estas cosas, pero alguien tiene que hacerlo y te digo, lo tomé como un rumor, lo tomé como, incluso no me atreví a decirlo, porque hasta parecía inconcebible. Pero ahora que ha surgido este tema de la guerra y que a todos los rusos que tienen fortunas en el mundo se las están, y quién sabe cuántas otras cosas, me imagino que se van a quedar con los gasoductos y no sé, es demencial poder ponerse a pensar. Pero bueno, quiere decir entonces que estamos en manos de unas fuerzas superiores que seguiremos siendo rehenes de ese mundo desconocido, misterioso, faccioso, quién sabe cómo. Quizá te haya interesado este tema. No me pidas que te profundice más porque no tengo elementos, o sea, tengo los elementos que ahora están en evidencia. O sea, lo que yo te estoy diciendo lo puedes comprobar, que saben quién tiene los dineros, cómo se llaman, en qué lugar están, porque si bien es cierto los paraísos fiscales están alrededor de todo el mundo, no quiere decir que cada paraíso fiscal tenga un dueño. Allá arriba está el que maneja todos los hilos y tiene instalados sucursales en todas partes y como una aspiradora ha chupado todos los robos, todas las famosas depredaciones que han hecho estos delincuentes de nuestros países y que han producido la desgracia que estamos soportando. Entonces, te lo comento esto para que sepas qué es lo que está pasando. ¿Por qué las cosas que pasan? ¿Por qué se aprueban leyes? ¿Por qué hay poderes secretos que condicionan a un presidente? ¿Por qué se rompen cualquiera de las estructuras formadas políticamente, cualquier frente opositor, cualquier organización que pudiera presentar un proyecto de nación distinto a todo lo que existe? Hoy nosotros sabemos que si no se combina, si no se arregla, si no se trata de armonizar con esos poderes misteriosos, ningún proyecto que se te ocurra va a llegar a realizarse. Te permitirán hacer pequeñas cosas, plantar unos rabanitos, sembrar un poco de trigo, hacer 200 casitas, en fin, mantener la apariencia, pero donde está la gran riqueza, ahí tus manos no podrán disponer de un centavo. Las grandes riquezas, los grandes centros de producción, los lugares más importantes de cada uno de nuestros países, no volverán nunca más a nuestras manos, a las manos del pueblo o a las manos de la grande mayoría. Eso, si te sirve, podés tomarlo y procesarlo. Si encuentras una salida, serías el mago Mandrake. No me reí en Mandrake, pero no creo que sea posible. Así que, por ser lunes y empezar la semana, creo que esto te servirá para ir conformando el propósito futuro. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo lo pudiéramos hacer? ¿Cuáles serían las posibilidades? Si nosotros estamos capacitados para entender primero eso, y si los que dicen liderarnos tienen el conocimiento de estas cosas y saben cómo romper el sortilegio. Las posibilidades están abiertas, o sea, el futuro está promisor, pero hay muchísima gente que no lo ve al futuro. Y te digo una cosa, está difícil verlo, no te creas. Así que bueno, seguimos en la tarea modesta. Hoy lunes, como te digo, es para empezar la semana. Te hago un adelanto nada más. Mañana seguiremos con otro tema. Y por supuesto, pues trata de ayudarme un poco porque es pesada la carga. Mañana nos vemos.